Bienvenidos, tomen asiento. En la función de hoy les presentamos el documental de Colacho Hermanos, presentado por estudiantes de la Universidad César Vallejo, siendo estos Castilla Cruzado Galloso, Herrera Lunasco Machacuay, Marcelo Martínez y Matías. ¿Cómo están todos? Somos de la familia vallejiana número 2 y el día de hoy les vamos a presentar el proyecto de la difusión cultural. El poeta y escritor ilustre César Abraham Vallejo Mendoza, en su obra Colacho Hermanos, nos representa la injusticia y abuso por parte de las autoridades. Este tema que representa no se sale de contexto a nuestra actualidad, y eso es muy destacado. A través de la representación teatral de esta obra, podemos entender a cada personaje y cómo aún en nuestra sociedad persisten estos problemas sociales, a pesar del tiempo transcurrido. Por ello, es importante conocer quién es Vallejo. Así nos involucramos en su literatura, entendemos su forma de escribir y el propósito de su redacción. En pocas palabras, necesitamos interiorizar a Vallejo para entender sus obras. Por eso, acompáñanos. Vallejo edición preparada por Villanes, 1982. Explica que nuestro querido César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre fue María de los Santos Mendoza Gurriel. Él fue el hijo menor dentro de sus dos hermanos. En su poema titulado Los Pasos Lejanos, nos habla de sus padres, describiendo a su papá como un hombre de apacible corazón y a su madre como una persona que le gustaba pasar mucho tiempo en el campo. A inicios de su infancia, lo vivió como un pueblerino normal, realizando diversas actividades encargadas por sus padres y a la vez disfrutando de su infancia. Miguel fue el hermano predilecto de César Vallejo, en el cual lo recuerda mediante sus poemas y a la vez con un juego en el cual ellos se divertían en la casa. Inicialmente, lo más resaltante de esos pequeños subtemas, es que nos habla acerca de la vida del escritor César Vallejo Mendoza, desde su nacimiento en su niñez hasta la relación que él tenía con sus padres y del amor hacia ellos, junto a su hermano Miguel. Ya que, como indica Guamán, en el 21, párrafo 4, César Abraham Vallejo Mendoza es un reconocido poeta al que se le ha asociado generalmente con el sufrimiento, y en ese pequeño fragmento encontrado en la lectura, sin dudar se lo podía interpretar así. Se tiene el caso de Alonso Porcar, un joven peruano que con tan solo 23 años de edad logró adquirir el máximo galardón gracias a su poemario Rostros del Alma, en la 11ª edición del poeta joven del Perú, al igual que nuestro escritor César Vallejo. Sin embargo, el enfoque de sus obras y muchas de sus poemas se basan en su familia. Sin embargo, este enfoque de la obra se basa en los datos importantes del escritor, como también el afecto que tuvo su familia hasta su fallecimiento. Podemos decir que César Vallejo es un escritor con anhelo de superación. Asimismo, lleno de honradez hacia su familia, a pesar de ser el menor de 12 hijos, supo salir adelante y asimismo ser un ejemplo de continuación les daremos a visualizar un video informativo producido por la conductora Norma Martínez, en el cual nos informa sobre la vida estudiantil que tuvo el escritor, tanto inicial, primaria, secundaria hasta la universidad. César Vallejo realizó sus estudios primarios en un centro escolar en su natal Santiago de Chuco. La secundaria la cursó en Huamachuco. Los registros de notas demuestran que Vallejo fue un alumno de buena memoria. Años más tarde, Vallejo escribe: si Santiago de Chuco me dio la materia bruta, un bloque amorfo, Huamachuco implementó aquel bloque e hizo de él una obra de arte. El poeta se encontró envuelto con muchos valores a lo largo de su vida. Algunos de ellos es el amor, la justicia y la
siendo el amor y la justicia uno de los valores más sobresalientes de César Vallejo, y los cuales fueron plasmados en muchas de sus obras. Como nos comenta Viz, en el 2021, César Vallejo tenía un gran compromiso con contribuir y renovar nuestra sociedad por una que sea realmente justa, denunciando todas acciones de injusticia y deficiencias subyacentes. Además, Woman en el 2021 nos habla de que César Vallejo reprochó el individualismo, denunciando un sistema que busca promover el desarrollo por encima de los demás. El valor del amor. Sabemos que Vallejo fue una gran persona y que amó mucho a su familia. Esto se ve reflejado en muchas de sus obras. De entre los miembros de su familia puedo resaltar a su hermano Miguel, su madre y su padre. Asimismo, quiero aclarar también que el amor de Vallejo no solo se limitó a ellos, ya que abarcó a todas las personas, debido a que Vallejo imploraba por la fraternidad y el amor universal. Debo agregar también que el amor que hubo entre César Vallejo y Jorge Filipar se le llegó a denominar un amor de leyenda. Debido a la relación que hubo entre ambos, fue capaz de derribar todo tipo de brechas que el hombre ha creado para mantenerse distanciados los unos de los otros. El valor de César Vallejo es que era honesto, ya que en cada una de sus obras literarias plasmó lo que sentía y lo que percibía de la sociedad, buscando crear conciencia para mejorar la convivencia y promover la igualdad y justicia. El emprendimiento cultural necesita innovación y creatividad para ofrecer productos o servicios a través del arte y el conocimiento que se va adquiriendo en una cultura, para así generar ingresos y ayudar con el desarrollo económico del país, como también dar a conocer y extender su cultura. Así es como diferentes comunidades existentes exploran, cuestionan, sienten, expresan, transforman y conectan a través del arte. De esta manera es importante entender que las posibilidades de sobresalir y mostrar la diversidad cultural que abarca el territorio nacional es infinita. Y esto se logrará si se actúa y piensa a través de la cultura por el bien común. El documental es usado como herramienta de investigación para este proyecto, en el cual se desea documentar hechos importantes de la vida de César Vallejo, con el objetivo de interiorizar la vida de este poeta, especialmente de la aclamada obra Colacho Hermanos. Esto se llevará a cabo mediante una representación audiovisual, es decir, acompañada de imágenes, videos y audios que favorezcan el recordar y reflexionar acerca de los valores dentro de la obra y vida del autor. Por último, mencionar que el documental representa hechos reales, con documentos y fuentes reales, de tal forma que documenta información detallada, además de buscar entretener y educar a los espectadores. El día de hoy vamos a presentar un material interactivo, debido a que este poemario cumple 100 años, escrito por el ilustre César Vallejo, acerca de la obra, donde se sabe que Trilce aparece en 1922, ¿no? Además de ello, también podemos mencionar que este poemario tiene una propuesta diferente, es innovadora su propuesta de César Vallejo, debido a que él nos presenta el vanguardismo en esta obra, que quiere decir, por ejemplo, que él implementa un verso libre, siendo una métrica en una rima fija, así como también incorpora un nuevo léxico. Dentro de ello, por ejemplo, podemos decir, ¿no?, que en el poema 9, ¿no?, la ortografía de las palabras cambia la B grande por una B chica y viceversa, ¿no? Buscó con B chica y aquí envolver con B grande. Su manera diferente de escribir, como por ejemplo en el poema 13, ¿no?, donde escribe la palabra al revés, estruendo mudo, donde escribe al revés. Y datos curiosos sobre la obra también respecto al nombre. Hay una hipótesis donde se dice que Trilce, denominado, ¿no?, triste y dulce. ¡Oh! Las 4 paredes de la celda. ¡Ah! Las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan el mismo número, criadero de nervios,
mala brecha por sus 4 rincones, como arranca las diarias arrojadas extremidades, amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los dos, más dos que nunca, y ni lloraras, di libertad. Ah, las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, mas las 2 largas que tiene esta noche. Algo de madres que ya muertas llevan por premurados declives a un niño de la mano, cada uno. Y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos en alto, que busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo esta mayoría de inválido hombre. Yangali 2018 menciona que los bienes de los Colacho van incrementando, volviéndose cada vez más prósperos, teniendo como autor al gran imperio norteamericano Kennedy, quien gracias a su nivel económico puede ejercer autoridad sobre cualquier cargo a cambio de apoyos económicos, llegando incluso a morder el Colacho, el presidente de un estado americano anónimo. Como dice Sterman, Vallejo establece unos lazos coloniales entre los hermanos Colacho y Kennedy. La colonialidad sería un reflejo del aprovechamiento de los recursos productivos, comerciales y financieros de parte de países más industrializados, lo que da como resultado la dependencia frente a imperios dominadores. Efectivamente, la crítica sobre esta obra nos da a entender que se observan casos donde la desigualdad económica hace que quien tiene mayor economía tiende a tener más poder. De esta manera nos muestra cómo se dan problemas respecto a lo social, político y económico, mostrándonos un panorama de aquellos que buscan a toda costa llegar a tener poder. Como menciona Oviedo, el país está atrapado en una paradoja complicada, que convierte las soluciones en un tipo de paradoja circular. Aquellos que llegan al poder continúan con las mismas actitudes autoritarias, lo que hace que el nuevo presidente electo sea similar al anterior. Se tiene el caso de la constructora Odebrecht, que ha sido uno de los más grandes incidentes de corrupción afrontado por nuestro país, en el que se vieron involucrados tanto jefes de Estado, políticos, funcionarios y empresarios, en el que se daba dinero a cambio de favorecimientos en distintas campañas que se realizaban. Esta es una obra que nos presenta la historia de 2 hermanos, quienes son dueños de una tienducha de comercio en una aldea de los Andes, quienes llegan al sillón presidencial sin preparación alguna y por órdenes de una empresa transnacional norteamericana. Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República, consciente de ser hechura del imperialismo yanqui. Se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no lo salva de ser destituido por el golpe de Estado del general Colón. A continuación les mostraremos un video respecto a la obra. La obra trata de 2 hermanos que viven en una aldea de Taque, donde tienen una tienda, que absolutamente no tienen nada en la tienda, y bueno, llegan a ser presidentes, se puede decir, por órdenes de una empresa transnacional, ¿no? Norteamericana. Entonces creo que eso les impulsa un poquito a meterse al lado de la política, y una vez que están ahí creo que quieren buscar esta conducta de la gente de la alta sociedad, pero creo que no lo hacen bien, ¿no? Y creo que van metiéndose en el lado de la corrupción y todo eso, ¿no? Esta obra te lleva un poco a explorar ese mundo político desde el humor, ¿no? O desde cómo 2 hermanos no tienen nada, que le deben plata a todo el mundo, y de pronto a través de una invitación empiezan a entrar al mundo del poder. Esta obra te pregunta un poco, ¿no? ¿Qué tan corrupto eres o qué tan corruptos somos? ¿Los políticos son los culpables o el pueblo o quién? Entonces creo que esa es la esencia de esta obra, ¿no? Hacer una invitación de la
alcalde de Colcam. Me voy a tienda nada menos que del señor Silverio Carranza. A los señores a Sedal de Cordel Colacho. ¡No! ¿Cómo que no? Sí, ahí está, el alcalde. ¡A nosotros! ¡Ay, ay, ay! Mi personaje es Acidal Colacho, es uno de los hermanos Colacho. Es un personaje muy particular porque le encanta la política, el poder. Somos estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial en la Universidad César Vallejo. El día de hoy queríamos realizarle una entrevista junto con mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera. Mi nombre es Sumi Machacoya Tahuamán. Yo curso el segundo ciclo de la carrera de enfermería. Soy el profesor Peñaflor Pumiano Meguiña, docente de comunicación. Actualmente estoy en el colegio 2048 José Carlos Mariátegui, UGEL 04. Mi formación me recuerda a mis tiempos de universidad, ¿no? Elegí la Facultad de Educación en San Marcos. Por 2 años estoy en Mariátegui. Y a escuela pública, con la experiencia lograda, hemos trabajado en la UGEL como acompañante pedagógico. También hemos ganado proyectos educativos que me permitió trabajar en la Contraloría General de la República. Tenemos varios proyectos a nivel de educación básica. Hemos ganado en concursos como Ideas en Acción. Y actualmente soy coordinador del área de comunicación y también coordinador del plan lector de nuestra institución educativa. Interesante, profesor, su trayectoria académica que nos cuenta. Y, profesor, para poder iniciar esta entrevista, pues pasaré a hacerle algunas preguntas. La primera pregunta respecto a nuestro proyecto sobre la obra de Colacho Hermano sería: ¿de qué trata principalmente la obra Colacho Hermano, profesor? Y aquí Vallejo lo que busca es reflejar un poco la vida republicana de nuestros gobiernos de turno. Y aquí como dos hermanos sin mayor preparación, que tienen un negocio como una tienda, como un bazar, buscan oportunidades de progreso y se le ofrecen personas que también buscan, digamos, aprovecharse de la gente que no tiene muchos estudios, como por ejemplo en este lugar de una minera, en la que les ofrecen un poco de un crecimiento de estatus social, haciéndose amigos de autoridades de un pueblo, como el alcalde, como el gobernador, como el comisario o el gerente de la mina. Y los van introduciendo en una vida de política con la finalidad de ir manejándolos para sus intereses. Y de ese modo van subiendo de estatus, y los hermanos Cordel, y al final los empujan a ser candidatos presidenciales. Ganan, pero no tienen la formación, buscan asesoría, pero sin embargo lo único que logran es más bien una especie de derrota, como en la vida republicana del Perú, como en el militarismo, son derrocados en el poder. Entonces es como lo que Vallejo nos mostraba aquí es como una farsa, como una comedia de lo que pasa o lo que ha pasado en los 200 años de vida republicana. Profesor, gracias por su opinión. Entonces, profesor, la segunda pregunta, ¿cuál es el personaje con el cual no se identifica y cuál sería su razón? Mire, la verdad, casi con todos no me identifico. Pero si habría que elegir sería con los hermanos. Un deseo de superación un poco vulgar en ellos, porque eso es lo que representa un poco la política o los políticos que llegan al poder. Entonces, considero de que estos personajes que actualmente están, por ejemplo, en la política, tienen esa forma, ¿no?, de buscar su fruto personal, o con un grupo de poder, pero en desmedro de una comunidad, de un país o de una nación.
Profesor, tiene mucha razón. Yo también creo, y mi compañera al igual, no nos identificaríamos con ninguno de estos personajes, ¿no? Pasamos a la tercera pregunta, que sería, en la obra Colacho Hermanos, ¿cuál fue el mensaje que Vallejo quiso transmitir? Los que tienen el poder económico siempre van a manejar la sociedad. Personas que tienen poca formación o no son nacionalistas, no aman a su país, a su comunidad, van a congraciarse con ellos por buscar ese reacomodo. El tema materialista, no por un tema más de identidad nacional. En esta obra de teatro observamos que hay una forma de buscar llegar al poder para poder congraciarse un grupo de personas en beneficio propio, y es un beneficio que va a perjudicar en largo tiempo a los habitantes, ¿no? Eso lo relaciono siempre con la actualidad, con la política. Si nos Gracias, profesor. Sí, tiene razón. O sea, concuerdo con lo que usted menciona. O sea, dejando de lado la obra Colacho Hermanos, pasaríamos al poemario Trilce. Para la pregunta sería acerca del poemario Trilce. ¿Qué poema le agradó más y por qué razón? Un poema que siempre parafraseo uno de los versos del poema Trilce es esa metáfora cuando dice me senté a caminar. Ese es un verso que está presente en el poema número 15 de Trilce. Y está solo, hay una soledad en una habitación en donde ha compartido seguramente momentos gratos en compañía. No sabemos si puede ser una amada, puede ser un amigo, un familiar, y llega a ese lugar, él o ella ya no está, y se sienta a caminar, es decir, se sienta a recordar esos momentos que ha compartido con él. Y ese verso en ese poema da muchos mensajes, ¿no? Uno no se sienta a caminar, uno se sienta pues a descansar, pero él se sienta a seguir pensando, a seguir soñando, recordando, extrañando, a seguir de repente temiendo, de repente a seguir, no sé, de repente con su dolor, con sus penas o con sus alegrías. Eso se ve en este poema 15. Ese es uno de los poemas con el verso de Me senté a caminar que yo más recuerdo y me agrada. Entonces, profesor, para terminar con esta entrevista, le agradecería que responda a la última pregunta, que es sobre el poema 28, ¿no? De Trilce. Usted al leerlo, ¿a qué suceso de su vida le recordó? En ese poema 18, en verdad, hay una vida solitaria, pero siempre buscando esa compañía que puede ser de repente de una madre, puede ser una compañía de un amigo. Él habla de dos puertas, habla de ventanas, reducido. Entonces, un poco como una forma de que la vida de Vallejo o la vida de una persona es una vida que a veces no logra la libertad, ¿no? Se encuentra atada a algo, ¿no? Y en esa soledad busca una salida, ¿no? Hace alusión a la presencia femenina que podría ser su madre, porque él, hay poemas en los que él se ha referido con mucho, o que puede ser su país, ¿no? Que puede ser su país también como país madre, ¿no? O sus costumbres o su cultura. Más o menos por ahí he intentado interpretar esos sentimientos que él puede haber experimentado en ese poema. Claro, profesor, mi compañera la palabra para que pueda dar unas palabras finales. Sí es. Profesor, le agradecemos el tiempo brindado, también agradecemos su compromiso y el apoyo que mostró para llevar a cabo esta entrevista. Nuevamente reiteramos las gracias también por brindarnos sus respuestas genuinas y honestas acerca de esta obra Colacho Hermanos y también acerca del poemario Trilce de César Vallejo. Muchísimas gracias. Agradecemos su cordial atención al video. Como pueden ver, César Vallejo fue un escritor muy dedicado a la literatura y su anhelo por expresar no solamente sus sentimientos más profundos desde el dolor en su poemario Trilce, sino también en sus obras como Colacho Hermanos, que narran, ¿no?, las injusticias que tuvo que pasar la sociedad
en esos tiempos, además del abuso de poder. Concluyendo, ustedes mismos pueden darse cuenta que esta obra trasciende. A pesar de los años, lo que narra Vallejo sí se sigue viviendo aún en la actualidad. Y eso es lo más sorprendente, ¿no lo creen? Nos despedimos con la siguiente frase de Vallejo. Saber más es ser más libre. Muchas gracias.